Saludos, estimados espectadores, están en el canal CrossMoto. Creo que muchos de ustedes, quienes están aunque sea un poco interesados en el mundo de los autos o motos, se han topado con titulares de artículos o nombres de videos como motocicleta que funciona con leña, auto a leña y cosas por el estilo. Esa tecnología es bastante interesante y su nombre más correcto sería vehículo con generador de gas. Les pido que no lo confundan con los motores de vapor. Entonces, este generador de gas produce a partir de ciertas sustancias sólidas o líquidas un gas combustible, adecuado para quemarse en un motor de combustión interna. Y de los vehículos con este tipo de instalación es de lo que quiero hablar. Los invito a conversar un poco sobre la tecnología de los generadores de gas. Hablemos sobre este dispositivo, su historia y su uso en automóviles, motocicletas, tractores y más. Pónganse cómodos, tomen algo para picar, va a estar interesante. El generador de gas es un dispositivo que convierte combustible sólido o líquido en forma gaseosa. Los generadores de gas más comunes funcionan con combustible sólido, que dependiendo de las condiciones locales puede ser carbón, carbón vegetal, turba, leña y cosas por el estilo. Son mucho menos comunes los generadores de gas que utilizan combustible líquido, como por ejemplo el fuelóleo. El principio del dispositivo se basa en la combustión incompleta del carbono. El generador generalmente tiene la forma de un cilindro alto. El combustible se carga por la tapa superior, pero solo arde la parte inferior, mientras que lo que queda arriba forma un depósito de combustible. Luego, el gas se enfría en un dispositivo que se asemeja a un radiador de automóvil, ya que suministrar gas caliente al motor reduce su coeficiente volumétrico de eficiencia. El enfriador se coloca antes del filtro para evitar el sobrecalentamiento del material filtrante. Luego, el gas pasa a través del filtro, donde se limpia de partículas sólidas y resinas, y después, al mezclarse con el aire, entra al motor. Existen varios tipos de gasificadores según su diseño, dependiendo del proceso tecnológico, el lugar de entrada del aire atmosférico, la presencia o ausencia de inyección de agua, y así sucesivamente. No me detendré mucho en este tema. Para quienes quieran profundizar en la construcción y los detalles, dejaré un enlace a un artículo de Wikipedia en la descripción. El gas de madera es una mezcla que consiste aproximadamente en 50% de nitrógeno, 8% de dióxido de carbono, 20% de monóxido de carbono, 18% de hidrógeno y 4% de metano. El nitrógeno y el dióxido de carbono, que constituyen un poco más de la mitad, naturalmente son inertes, por lo tanto, este combustible tiene una densidad de energía mucho menor en comparación con la gasolina. Además de todo, para quemar este gas en el motor, es necesario mezclarlo con aire atmosférico, lo que añade aún más nitrógeno inerte a la mezcla. Es evidente que la potencia de un motor de combustión interna con gas de madera será significativamente menor. Y surge una pregunta bastante lógica. ¿Para qué instalar una unidad de gasógeno en un automóvil o motocicleta si al final obtenemos un tercio menos de potencia del motor? Y eso, en el mejor de los casos. El sentido es bastante simple. En ciertos lugares y en ciertos momentos, cuando hay una escasez aguda de gasolina o debido a su alto costo, aparecen vehículos con gasógeno. Sin embargo, antes de pasar a esta tecnología, revisemos brevemente la historia de GasGen. La historia del uso de gases combustibles creados artificialmente por el ser humano es bastante interesante. Existe una leyenda de que ya en el siglo XIII en París, un tal Ezequiel obtenía gas para iluminar su casa. Sin embargo, los inventores oficiales del método para obtener gas a partir de carbón se consideran el francés Philippe Le Bon y el británico Guillermo Murdoch. Estos dos, prácticamente al mismo tiempo, en la década de 1790 hicieron este descubrimiento. En 1801, Philippe Le Bon patenta el diseño de un motor de combustión interna a gas. Sin embargo, no logra llevar a cabo el proyecto debido a su muerte en 1804. En 1839, el ingeniero alemán Gustavo Bischoff, con el objetivo de obtener combustible barato para procesos metalúrgicos,
construyó el primer gasificador del mundo que funcionaba con madera. Un año después ocurre un evento muy importante. El ingeniero austriaco Ebelmann construyó el primer gasificador que funcionaba bajo el principio de combustión inversa. Para que entiendan la importancia de este evento, el gas de la instalación de Ebelmann contenía 30 veces menos alquitrán que el gas de la instalación de Bischoff. Y cuanto más limpio es el gas, mejor funciona para el motor. En 1860, el camarero belga y también ingeniero aficionado Etienne Lenoir creó y patentó un motor de combustión interna que funcionaba con gas de alumbrado, también conocido como gas de madera. Hubo intentos anteriores de crear un motor similar, pero fue precisamente Lenoir quien logró hacer un modelo funcional. Este motor, con un volumen monstruoso de 18 litros, solo producía unas modestas 2 caballos de fuerza, y su eficiencia era de aproximadamente 4%. En ese momento, el gas de madera era uno de los motores de la revolución industrial. Para que se den una idea de la magnitud, se construían gasoductos enteros que partían de generadores de gas estacionarios y se distribuían a empresas y hogares. Los generadores de gas estacionarios, de hecho, eran enormes edificios industriales para la producción de gas. El gas se utilizaba para alimentar motores estacionarios, calefacción, alumbrado público e incluso para cocinar. Sin embargo, con el desarrollo de la extracción de petróleo y gas natural, el contenido de las tuberías fue cambiando gradualmente. El gas natural ya había predominado en muchos lugares para la década de 1930. Sin embargo, en Gran Bretaña, el gas de madera se utilizó ampliamente hasta la década de los 60 del siglo pasado, hasta que se descubrieron grandes reservas de petróleo y gas natural en el Mar del Norte. Regresemos a los motores. Cuando en la década de 1870 estuvieron disponibles los motores de combustión interna estacionarios, basados en el ciclo Otto, los motores de vapor empezaron a perder terreno poco a poco. Por cierto, Otto se inspiró en las ideas de Lenoir, y su diseño ya tenía una eficiencia del 16% y consumía 5 veces menos combustible. La adopción se aceleró después de que expiró la patente del motor de Otto en 1886. La aplicabilidad potencial y práctica de la gasificación para los motores de combustión interna fue bien comprendida desde los primeros días de su desarrollo. Y sí, la mayoría de estos motores estacionarios funcionaban con gas, obtenido precisamente mediante la pirólisis de combustibles sólidos. Y ya en ese entonces, a principios del siglo XX, existían algunos automóviles que funcionaban con gas de madera. Se abastecían en instalaciones estacionarias de gasógenos o a través del sistema de alumbrado público de gas de la ciudad, en un recipiente que se parecía vagamente a un pequeño dirigible y que se colocaba en el techo. La presión en esa bolsa era baja, así que, para lograr una autonomía aceptable, la bolsa tenía que ser grande. De hecho, esto es el abuelo del equipo de cilindros de gas. Estas construcciones existieron en Europa hasta los años 40, mientras que en China esta tecnología se utilizó hasta los años 90 del siglo pasado. Y aquí, por ejemplo, una motocicleta con sidecar también equipada con equipo de cilindros de gas. Sin embargo, el progreso no se detuvo, y la invención de un generador de gas lo suficientemente compacto como para instalarse en la estructura de un automóvil o incluso una motocicleta no estaba lejos. El primer automóvil con generador de gas fue construido en 1900 por el ingeniero Taylor en Francia. También fue interesante la patente alemana para un generador de gas automotriz de inventores británicos. En 1905, el ingeniero Thornycroft en Inglaterra construyó la primera lancha motora con generador de gas. En 1908, en Francia, se construyó el primer tractor con generador de gas. Sin embargo, todas estas construcciones no podían presumir de eficiencia y perdían de manera muy contundente frente a los motores que usaban gasolina o combustible de alcohol. En un periodo de 15 años, desde principios del siglo XX hasta 1914, solo se construyeron unas pocas decenas de máquinas con generador de gas. En ese periodo, los camiones con generador de gas solo se utilizaban en aquellos países donde la diferencia de precio entre el combustible líquido y el sólido era significativa. Eran colonias tropicales, donde se utilizaba madera o carbón vegetal como combustible. Además de los automóviles en esos países, a principios del siglo pasado, más de 100 locomotoras fueron equipadas con generadores de gas. El impulso para desarrollar un automóvil más eficiente con un generador de gas a bordo fue la Primera Guerra Mundial. Las acciones bélicas requerían una enorme cantidad de combustible,
y esas condiciones, naturalmente, provocaban su escasez. ¿Saben cuál es el detalle? Los minerales en las entrañas de la Tierra están distribuidos de manera desigual, y en cuanto a hidrocarburos, Francia realmente no tuvo suerte. El cambio de la gasolina a otro combustible en Francia se planteaba bajo las siguientes condiciones. El nuevo combustible, desde el punto de vista económico, debía ser capaz de competir con la gasolina, y el cambio al nuevo combustible no debía implicar modificaciones importantes en la construcción de los motores. Las investigaciones dirigidas a cumplir la primera condición, es decir, la suficiente economía, demostraron que solo el gas de generador obtenido de leña y carbón vegetal podía proporcionar el efecto económico necesario. En cuanto al segundo requisito, el de no hacer cambios significativos en el motor, esto se debía al hecho de que en Francia ya existía en ese momento un gran parque de automóviles y tractores, y modificar los motores de las máquinas a esa escala simplemente no era realista. La fabricación industrial de gasógenos ya se había establecido en 1914 en Casablanca, una gran ciudad de Marruecos, que en ese momento era un territorio bajo control francés. Ya en ese año y en los siguientes, se realizaron recorridos de automóviles y tractores con gasógeno, cuyos resultados no daban motivos para el optimismo. Desde 1916, un autobús con motor de gasógeno comenzó a realizar viajes regulares entre París y Rouen. Un francés revolucionó la industria después del final de la guerra. El ingeniero y químico Georges Imbert, después de ser desmovilizado en 1918, se dedicó a la producción de jabón y al mismo tiempo comenzó a experimentar para crear combustible líquido a partir de carbón. Pero el producto final resultaba extremadamente caro, así que Imbert dejó de lado el combustible líquido y concentró su atención en los generadores de gas. En 1921, él construye un generador bastante compacto y eficiente de proceso inverso de gasificación y equipa un automóvil con este generador. Llegó la época dorada del gasogenerador. En 1921, Jorge Imbert, después de equipar un automóvil con un gasogenerador, personalmente viajó en él a París, recorriendo 500 kilómetros. Este acontecimiento atrajo mucha atención de los círculos empresariales, del público en general y en particular del departamento militar. Y ya un año después, en Europa se empezaron a realizar regularmente pruebas de competencia y recorridos de automóviles con gasogenerador, cuyo objetivo era comprobar nuevas soluciones técnicas y popularizar este tipo de transporte en la sociedad. Como hongos después de la lluvia, empezaron a aparecer nuevas construcciones de generadores de gas. Así, una de las rutas de 120 kilómetros organizada este año en Francia mostró que el consumo de carbón vegetal por kilómetro recorrido varía de 90 a 114 gramos. Un recorrido organizado un año después a una distancia de 1.400 kilómetros, mostró un consumo significativamente menor, de 74 a 94 gramos de carbón vegetal. Así, un litro de gasolina podía ser reemplazado aproximadamente por 1.3 kilogramos de carbón vegetal. Para 1923 en Francia ya estaban disponibles para los compradores 25 tipos diferentes de gasógenos automotrices. En 1924, el Ministerio de Defensa de Francia aprobó con éxito automóviles con gasógeno, camiones de la empresa Berliet, en maniobras militares. Y 5 años después, 2/3 de casi 2.000 vehículos de transporte con gasógeno que circulaban por las carreteras locales pertenecían al ejército francés. ¿Pero qué son 2.000 vehículos para Francia, incluso en aquellos años? Una gota en el mar. Hay que admitir que en el periodo de la segunda mitad de los años 20 y principios de los 30, la comodidad y el bajo costo del combustible líquido de origen petrolero hicieron que el uso del transporte con gasógeno fuera impopular. Para 1930, en todos los países europeos que contaban con suficientes recursos de biomasa, la tecnología de gasógeno solo se desarrollaba activamente gracias a los subsidios y beneficios gubernamentales. Reino Unido, Francia e Italia iniciaron el uso generalizado de gasógenos para transporte en sus colonias. Y el gobierno de Japón, para incentivar el uso de automóviles con gasógeno, eligió el camino de ofrecer incentivos materiales a los propietarios, otorgándoles 300 yenes al comprar uno de estos vehículos. En 1932 ocurre un evento significativo. Ingenieros franceses desarrollan la primera instalación exitosa de gasógeno para motocicleta que funcionaba con carbón vegetal utilizando el principio de gasificación horizontal. Esta instalación se distinguía por tener un sistema de suministro de aceite al gas del generador para lubricar el motor. La potencia del motor, en este caso, disminuía no más del 40% en comparación con el funcionamiento del motor con gasolina. Georges Imbert, al observar lo poco que en Francia aceptaban su tecnología, y al parecer, enfrentando dificultades financieras,
en el año 31, vende parte de sus tecnologías a Alemania. Y en los años 30, el Centro Mundial de Desarrollo de Gasógenos se va desplazando gradualmente en esa dirección. En Italia también circulaban ideas sobre un combustible nacional. Sin embargo, los italianos no tuvieron mucho éxito. Todos los generadores que usaban eran copias de desarrollos franceses. Además del continente europeo, se realizaban trabajos con instalaciones de gasógeno en vehículos en Estados Unidos y Canadá, así como en Australia y la Unión Soviética. Sobre la Unión hablaremos en un capítulo aparte. Sin embargo, a pesar de que los gobiernos subsidiaban este sector, la proporción de vehículos con gasógeno era muy baja debido a la disponibilidad y mayor practicidad de los productos derivados del petróleo. Pero de nuevo, todo cambiará con otra guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de motores. Sí, en la Primera Guerra Mundial ya se usaban tanques y camiones, pero no había tantos. Todavía se utilizaba masivamente el transporte de tiro, y existían ramas militares como la caballería. En menos de 3 décadas todo cambió drásticamente. El nivel de mecanización de las tropas aumentó varias veces, y ahora, imaginen el volumen de consumo de combustible de un gran ejército. Por ejemplo, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, según algunas estimaciones, la Wehrmacht gastaba alrededor de 15 millones de toneladas de productos petrolíferos al mes. Durante ese periodo, los gasógenos fueron útiles. Mientras todo el combustible se destinaba al frente, en la retaguardia era necesario tener algo en qué moverse y hacer funcionar los motores estacionarios. Todo lo civil se adaptaba para funcionar con gas de madera. En el 38, Imbert desarrolló un gasógeno que funcionaba con lignito. Este dispositivo estaba destinado a Alemania, cuyos yacimientos eran ricos en este recurso. Alemania se preparaba arduamente para adaptar su maquinaria civil al uso de gasógenos. Para cuando cayó Francia, Imbert se vio obligado a trabajar para los alemanes en un puesto común, aunque era un patriota alemán. En 1944, Hitler le otorgó personalmente la Cruz de Hierro por desarrollar el generador de gas. Y ese mismo año, la prensa apodará a Source como Holzgaspapst, que traducido literalmente significa el papa de los gasógenos. Con el inicio de la guerra, la industria recibió un impulso significativo. La producción de generadores aumentó considerablemente y se desarrolló su infraestructura de abastecimiento. En la primera mitad de los años 40, se construyeron aproximadamente 2.000 estaciones de servicio de leña en Alemania. Para el año 40, en Francia funcionaban alrededor de 100.000 camiones y 30.000 tractores con gasógeno. Agregue a esto las barcazas y las locomotoras. Además, los gasógenos eran de gran ayuda para la generación de electricidad y el funcionamiento de motores estacionarios. Hasta el final de la guerra, solo en Alemania, se construyeron alrededor de 500.000 de gasógenos de transporte y en todo el mundo más de 1.000.000. Además de la instalación directa de estos equipos en el automóvil, existían versiones de gasógenos montados en un remolque separado, del cual solo salía una manguera con el gas generado hacia el vehículo. Soluciones similares ya se podían ver a mediados de los años 30. Por ejemplo, este elegante remolque Panhard, o esta solución menos estética de Australia. Algunos autobuses británicos, especialmente los icónicos de 2 pisos de Londres, estaban equipados con un remolque similar. En el año 41, 25 de ellos fueron equipados con generadores que funcionaban con carbón, del cual hay mucho en Gran Bretaña. A los londinenses no les agradó mucho esto. No obstante, para 1943 en el Reino Unido, había cerca de 10.000 vehículos con ese tipo de instalación, ya que de algún modo había que transportarse. Pero sin duda, los alemanes fueron quienes más destacaron en el uso del gasógeno. No lo dije por nada, el centro mundial de esas tecnologías en los años 30 se trasladó de Francia a Alemania. La Wehrmacht en el frente utilizó camiones con gasógeno e incluso un vehículo blindado con gasógeno. Varios tanques Panzer I y II estaban equipados con ese tipo de instalación. El Panzer I fue producido a principios de los años 30 y ya para la toma de Polonia, en el 39, se consideraba obsoleto. El Panzer II ya era obsoleto para el año 40. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos tanques se utilizaron para entrenar en las escuelas de tanques. Y aquí hay un uso completamente inesperado del gasógeno. Un avión. En 1939 se instaló un gasógeno en un avión suizo biplaza Comte AC-4 Gentleman con un motor de pistón en línea de 4 cilindros, refrigerado por aire, con una potencia de 115 caballos de fuerza. Se desconocen los diseños del fabricante del gasógeno para el avión. La información es limitada. El diseñador principal fue el suizo Ernst Wiese, piloto e inventor. Según los rumores,
Estos muchachos instalaron a su propio costo un gasógeno de 120 kilos en el lugar del segundo piloto. También se sabe que, a una velocidad de crucero constante de unos 175 kilómetros por hora, el avión consumía 34 kilos de carbón vegetal. El suministro de combustible era suficiente para 4 horas de vuelo. ¿Y qué pasaba aquí con la tecnología de 2 ruedas? Ahora lo vamos a averiguar. Como recuerdan, la primera motocicleta con gasógeno apareció en Francia en 1932. Cabe señalar que el chasis de la motocicleta no facilita mucho la instalación de un gasógeno, especialmente en las motocicletas individuales. Y si los automóviles, que eran más prácticos para transportar carga útil, en los años 30 no tenían mucha demanda y se mantenían gracias a subsidios estatales, las motocicletas aún menos. Durante la guerra, la escasez de combustible líquido forzó a la gente a buscar alternativas. Aquí se encuentra la BMW R71 con sidecar, que tiene instalado un generador de gas. El aparato parece ser una réplica moderna, pero podría tratarse de una motocicleta antigua restaurada. Los suecos fueron los que más avanzaron en la gasificación de motocicletas. Durante la guerra, 1 de cada 4 motocicletas en ese país estaba equipada con un generador de gas. En 1941, la compañía sueca Osbrink dominó la producción de un gasificador en miniatura, cuya capacidad era suficiente para abastecer de combustible a la motoneta de 2 tiempos y 100 centímetros cúbicos Blixt NBH-100, que se fabricaba en Estocolmo desde 1938. El equipo funcionaba con carbón vegetal, o más precisamente, con sus gránulos de entre 5 y 15 milímetros de tamaño. Con un solo llenado, se podía recorrer unos 10 kilómetros, lo que pone en duda seriamente la racionalidad de usar este equipo. 10 kilómetros se pueden recorrer fácilmente en una bicicleta normal. El generador resultó tener muchos problemas en su uso, y el fabricante recibió muchas quejas sobre su baja potencia. De los 1000 generadores fabricados, la empresa Osbrink destruyó por sí misma cerca de la mitad, y otra parte le fue devuelta por los distribuidores. El proyecto fracasó de manera catastrófica. Además de Suecia, hubo desarrollos en otros países, pero estos eran más bien prototipos únicos o pedidos individuales, en lugar de producción en serie. Aquí está el aparato de Holanda. Aquí está el carrito de Francia con un generador en la cajuela del sidecar. Y aquí hay algunas tomas de una motocicleta británica. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1931, el Instituto de Investigación Científica de Automóviles y Tractores estaba trabajando en una motocicleta con gasógeno que debía funcionar con virutas de madera, pero el proyecto no se completó. Un poco después, el motociclista de Simferopol, Radzikowski, desarrolló para su motocicleta L300 un gasógeno, al que llamó BAR-2. Esta instalación también se podía usar en las motocicletas IZH-7 e IZH-8. Es conocida la patente de Ruban para un generador de motocicleta en 1941. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, existió una versión de la motocicleta M72 que funcionaba con gasógeno. Probablemente solo se hicieron algunos prototipos. No se sabe con certeza cuántos aparatos se produjeron ni el periodo de su fabricación. Uno restaurado se encuentra en el Museo de Vadim Zadorozhny. A diferencia de los automóviles y camiones, las motocicletas con este sistema no se popularizaron ampliamente. Pero eso no significa que después de la Segunda Guerra Mundial nadie haya fabricado una motocicleta con gasógeno. Incluso en la Rusia zarista existían instalaciones de gasógeno. Sin embargo, no tuvieron tanta difusión como en Europa. Se utilizaban principalmente para las necesidades de la metalurgia y la industria del vidrio. Su cantidad total para principios de 1917 era de aproximadamente 500 unidades. Tampoco era mejor la situación con los motores de gas. Los primeros motores de este tipo, de baja potencia, hasta 30 caballos de fuerza que utilizaban gas de alto horno como combustible, empezaron a funcionar en la producción metalúrgica de Rusia en 1899. Los primeros desarrollos nacionales de generadores de gas para automóviles deben atribuirse a 1915. En ese entonces, en el automóvil ruso Balt C2440, se instaló el primer generador de gas para el suministro eléctrico de reflectores. Sin embargo, este modelo no tuvo un desarrollo posterior. La primera instalación soviética de generador de gas, que funcionaba con carbón vegetal, fue creada en 1921 por el profesor de Leningrado, Naumov, quien construyó la instalación U1 con un proceso directo de gasificación. En 1923,
Naumov mejoró la instalación para su uso en un camión de 3 toneladas. El equipo fue probado en condiciones estacionarias junto con un motor de gasolina de 4 cilindros Berliet L14 de 35 caballos de fuerza. En 1928, un Fiat 15 TR con gasógeno de Naumov realizó un recorrido en la ruta Leningrado-Moscú-Leningrado. La primera mitad de los años 30 estuvo marcada por numerosas investigaciones dirigidas a identificar el diseño óptimo de la instalación de gasógeno. Es curioso que, a diferencia del resto del mundo, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se intentó crear un automóvil de pasajeros con combustible alternativo. Por supuesto, existían esos prototipos, pero experimentos de ese tipo no tenían valor práctico. La apuesta se hizo por los motores de la economía, camiones y tractores. La mayoría de los desarrollos se llevaron a cabo en el Instituto de Investigación Científica de Automóviles y Tractores. Numerosos ingenieros talentosos trabajaban en los gasogeneradores, cuyo desarrollo activo inició en 1935 por iniciativa del gobierno soviético. Las instalaciones más simples que funcionaban con carbón vegetal fueron reemplazadas por otras más complejas en las que se utilizaba astillas de madera como combustible. Cabe mencionar el GAZA con la instalación de gasogenerador Aptodor-3, creado en 1935, así como el GAZM, uno con el gasogenerador TG12. En septiembre de 1938, se estableció un récord de velocidad para un automóvil con gasogenerador en este vehículo, 60.96 km por hora. El primer automóvil de gasogenerador producido en serie fue el Zavod Imeni Stalina, 13, pero los gasogeneradores verdaderamente masivos fueron el Gorkovsky Avtomobilny Zavod, 42, el Zavod Imeni Stalina, 21, y el Ural Zavod Imeni Stalina, 352 de la posguerra. ¿Cuántas toneladas de carga transportaron los camiones Gorkovsky Avtomobilny Zavod y Zahar, alimentados con leña? Probablemente sea imposible de calcular. Y posteriormente, el gas de madera permitió ahorrar el combustible necesario para abastecer al ejército. En cuanto a los tractores, ya en 1931 se anunció un concurso a nivel de toda la Unión Soviética para un gasógeno de tractor. La mejor de las construcciones presentadas, la del ingeniero Dikolenkov, comenzó a instalarse en los tractores Kommunar 50 y CTZ-60 Stalinek. Desde el 38 hasta el 41, la fábrica de tractores de Kharkov producía en serie el tractor JTZT-2G con una producción de alrededor de 16.000 unidades antes del inicio de la guerra. Los motores de gasógeno demostraron ser especialmente buenos en el transporte acuático. Se instalaban en lanchas y barcazas. Sin embargo, hay que entender que la Unión Soviética no tenía una escasez de combustible tan aguda como la que tenía Alemania. Aquí tienes algunas cifras para comparar. Mientras que los alemanes tenían alrededor de 500.000 de vehículos con generadores de gas, en la Unión Soviética había unas 10 veces menos. Tras la guerra, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, comenzaron a abandonar gradualmente los generadores de gas, aunque no tan rápido como en Europa Occidental. Se usaban masivamente tractores con generadores de gas. El camión Uralsis 352 se producía en serie hasta el año 56. Y en el 49 se desarrolló el primer tractor de arrastre del mundo, el KT-12, que funcionaba con gas de madera. Ya en 1956, en la tala de bosques se utilizaban más de 20.000 de estos tractores. El fin de la Segunda Guerra Mundial y el regreso gradual a la vida pacífica significaron que se avecinaban cambios en ciertas industrias. Millones de toneladas de combustible ya no eran necesarias para los ejércitos, y los derivados del petróleo se volvieron accesibles para la población civil. La necesidad de usar generadores de gas para transporte desapareció. El proceso fue gradual, pero para 1950, ese tipo de transporte se volvió muy raro en Europa. En cuanto a Imbert, después de la guerra no fue condenado por sus vínculos con los nazis. Sin embargo, tras perder a su hijo en el frente oriental, perdió el interés en su creación y comenzó a beber mucho. El papá de los gasógenos murió en 1950 a la edad de 66 años, y en los países progresistas se olvidaron de sus desarrollos como un vestigio de un pasado no muy bueno. Sin embargo, en ciertos lugares del mundo, los gasógenos siguieron siendo solicitados incluso en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, en algunas provincias de China, este tipo de transporte se utilizó hasta principios del siglo XX-XXI. También, en condiciones de aislamiento de la mayor parte del mundo, esta tecnología resultó ser demandada en Corea del Norte. En el mundo occidental, especialmente en Estados Unidos, se recordó nuevamente cómo convertir combustible sólido en gas combustible durante el apogeo de la crisis del petróleo en los años 70.
El 17 de octubre de 1973, los países árabes miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, junto con Egipto y Siria, declararon que no suministrarían petróleo a los países que apoyaron a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Esto afectó principalmente a Estados Unidos y a sus aliados en Europa Occidental. Durante el año siguiente, el precio del petróleo subió de 3 a 12 dólares por barril, es decir, se cuadruplicó. En Estados Unidos hubo escasez de combustible, con largas filas en las gasolineras. Cabe señalar que durante la Segunda Guerra Mundial, el tema de los gasógenos afectó mucho menos a los Estados Unidos en comparación con los países europeos. Se rescataron tecnologías antiguas de los años 30 y los inventores en garajes comenzaron a construir gasógenos. Incluso surgió un movimiento de aficionados a esta tecnología, que aún hoy se reúnen en encuentros. En esta fotografía pueden observar una motocicleta equipada con un generador de gas de madera. 1981. También es un hecho conocido que durante la crisis de combustible en Estados Unidos se distribuían folletos entre la población explicando cómo construir un generador de gas en un taller casero. La mayoría de la tecnología con generador de gas del siglo XXI son creaciones caseras, no producidas en serie. Algunas personas las construyen por necesidad, especialmente en zonas rurales donde hay una cantidad considerable de estas creaciones. Algunos construyen esta tecnología para sorprender al público y obtener reconocimiento. Otros persiguen en cierta medida tanto la primera como la segunda meta. En la ciudad bielorrusa de Lepel, un habitante equipó una motocicleta soviética pesada con una instalación para ahorrar combustible. Además de ahorrar, su aparato atrae multitudes de curiosos en los encuentros de motociclistas. Se establecen récords de velocidad para esta tecnología. El 14 de septiembre de 2011, en los salares de Bonneville, una camioneta equipada con un sistema que funciona con carbón vegetal estableció un récord mundial de velocidad para vehículos impulsados por gas de madera, alcanzando una velocidad de 117,5 km por hora. Me imagino que, mientras conocías la historia del gasógeno todo este tiempo, te has estado preguntando, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este dispositivo? Sabiendo ya un poco de la historia, se puede destacar su principal ventaja. El gasógeno permite conducir vehículos con motor de combustión interna en condiciones donde no hay combustible líquido disponible. Mientras haya gasolina en la estación de servicio, podemos reírnos con desprecio del dueño de un auto con gasógeno. No obstante, si surge una crisis de combustible, la razón es irrelevante. Y ese tipo con una caldera llena de leña en la cajuela será el más popular del pueblo. Es curioso que Jorge Miller no haya añadido autos con gasógeno al universo de Mad Max. Aunque sí, las persecuciones en esos aparatos no se verían tan dinámicas, pero en el contexto del postapocalipsis, el gasógeno es algo que puede salvarte. Y esta ilustración lo muestra muy bien. En cuanto a otras ventajas, el motor que funciona con gas de generador es más ecológico. Y además el gasógeno, si tienes los conocimientos y habilidades, es bastante sencillo de fabricar. Ahora hablaremos de las desventajas. Como cualquier equipo adicional, el gasógeno ocupa espacio y reduce la carga útil del vehículo. Pero eso es solo el comienzo. El generador requiere cierto tiempo para que la caldera se caliente desde el encendido hasta alcanzar la potencia generada. El gasógeno de transporte requiere un combustible específico. Si se trata de leña, debe estar dentro de ciertos tamaños. Su humedad no debe superar un cierto umbral, generalmente del 15 al 25%. La leña debe ser de ciertos tipos de madera, principalmente maderas duras. La afirmación de algunos medios de que este tipo de instalación funciona con cualquier cosa, como estiércol, paja y ramas, es un mito creado por esos mismos medios. Algún culivín lo dijo en broma y los periodistas, que no son especialistas en el tema, lo publicaron. También hay que entender que no vas a recorrer mucho con un gasógeno. La autonomía con una sola carga del generador es pequeña, en el mejor de los casos hasta 200 o 250 kilómetros. Se exigen ciertos requisitos al sistema de filtrado del gas del generador, que es casi más complicado que el propio generador. Es necesario limpiar el filtro con bastante frecuencia, al igual que los tubos del enfriador. En las fuentes de Internet, los datos varían entre 200 y 1500 kilómetros. ¡Oh, adiós al motor! Por cierto, la vida útil del motor que funciona con gas de madera se reduce un poco, ya que el motor, debido al menor poder calorífico del combustible, tiene que mantenerse más seguido en un régimen de altas revoluciones. Tampoco se puede descartar el peligro del gasógeno
en cuanto a explosiones o fugas de monóxido de carbono. ¿Qué puedo decir para resumir esta historia? El gasógeno para transporte es un producto de crisis. Cuando se acaba el combustible en las gasolineras, la gente recuerda la tecnología olvidada de crear combustible gaseoso a partir de materiales sólidos. Y en tiempos de crisis no te va a importar oler como salchicha ahumada, que tus manos estén amarillas como las de un fumador empedernido y que estés todo manchado de ceniza y hollín. Si surge la necesidad urgente de llegar a algún lugar, lo vas a hacer. Y todavía es pronto para enviar los gasogeneradores al basurero de la historia. Uno nunca sabe qué tipo de crisis puede ocurrir. Con esto, mis pocas palabras llegan a su fin. Espero haberles contado de manera suficientemente detallada sobre los vehículos con gasogenerador. Muchas gracias por su atención y por el tiempo que dedicaron. No olviden interactuar en el canal, dejar comentarios, compartir y suscribirse. Un agradecimiento especial a quienes apoyan mi trabajo con una contribución monetaria a través de los datos en la descripción. Hasta la próxima.